Ok, buenas noches, aquí estamos nuevamente y vamos a... ¿Ah? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a hablar sobre el pecado, tercera parte, ¿verdad? Sí, la última parte. Sí. Ok, pues, ¿qué punto vamos a tocar hoy, esposa? Los tipos de pecado. Ajá. Los tipos de pecado son de omisión, Pecados de omisión, pecados escondidos, pecados de muerte y no de muerte, y pecados imperdonables. Ujú. Entonces, el primero es el pecado de omisión. Es aquel pecado, Pero muchas veces pensamos que el pecado es solamente el mal que hacemos, las maldades que cometemos, pero igualmente es pecado no hacer el bien que debemos hacer. El pecado de omisión es el pecado que nosotros sabemos que podemos hacer y no hacemos. eso De está hecho, en Proverbios, creo que 3:27 y Santiago 4:17. Como si pudiéramos hacer una buena acción para el prójimo y no la hacemos porque... Hay una parte de la Biblia que dice, Exacto, John David. hay algo en la Biblia que dice, y eso pasa mucho hoy en la iglesia, que si tu hermano viene y tú pudiéndole bendecir, le dices, no, ven mañana, Ujú. Vete y ve mañana. vete y ven mañana, pudiendo bendecirlo hoy, eso es pecado. Ujú. Exacto. Entonces busquemos en la Biblia. Esto no quiere decir, déjame aclarar ese punto, que usted tiene que ayudar a todo el mundo. No, usted tiene que ayudar dirigido por Dios. Primeramente a la familia de la fe, para que verdaderamente es de la fe. Y que Dios le dirija, porque de esto se aprovecha mucha gente. ¿Ok? Pero si usted del Espíritu Santo le dice, mira, bendice a esta persona, y tú no lo haces, es pecado. Está en Proverbio 3:27, ¿verdad, Veraca, María? dice en Santiago 4:17. Ajá. ¿Qué dice? David, Dice- María. Esto lo estamos buscando. ¿Y Proverbio qué? Y no, dice Santiago 4:17 y Proverbios 3:27. Los dos que les dije. Santiago 4:17, ya lo Ajá. tengo. Ajá, ¿qué dice? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ujú. Exactamente. Muy bien. Oh. Y Proverbios 3:27, estamos lo estoy buscando. Perdón, dice, sus caminos son placenteros. Dice Proverbio 3. Por Dice eso tres, lo dice amor. aquí. 27. Oh, 3:27, Ajá. aquí está 17. 3:27 dice, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Ujú. Es- Después, Si no puede, no puede. Ujú. Si alguien necesita algo de ti y tú no puedes, no lo hagas. Pero si puedes hacerlo, o si no está a nuestro alcance. y si está a tu alcance, hazlo. Porque Dios conoce el corazón de cada quien. Ujú. Ajá. Después de pecado de omisión, ¿cuál viene? El pecado de Dice que sigue Yo lo leo. pecados escondidos. Ujú. pecados escondidos. ¿Qué dice allí del pecado escondido? Dice O son los pecados que nosotros tenemos guardados en el corazón y no queremos Ajá. cambiar. De ese habla Proverbio, Proverbio 28, 13. 13, que dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. ¿Verdad? Y pasa mucho esto con el pueblo. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene raíces de amargura. Hay mucha gente que tiene falta de perdón. Ujú. Hay mucha gente que saluda a la persona, pero no es que yo no lo paso. Eso no está en un cristiano. Un cristiano que tiene rabia en contra de otro cristiano no es cristiano. Así sea en contra de cualquier otra persona. De No, quien sea. Un cristiano que dice, no es porque yo no lo paso. Eso no es un verdadero cristiano, es un hipócrita. Los cristianos no odiamos a nadie. Nos duele cosas que a veces nos hace la gente, pero aprendemos a perdonar. Los cristianos no debemos tener enemigos. Los cristianos no deben tener enemistades, ni estar enojados con nadie. Como Uno- dice el Señor que nosotros nos podemos enojar, pero que en nuestro enojo nos pase el sol. Ajá, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo.
yo me puedo poner bravo con alguien por algo que hizo. Como cuando dice Pero ya que- al rato se me tiene que pasar, ya. como Sí, cuando eso, dice, eso "Eso lo no dice pecó". es que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Eso está en Efesios 4:26. Y Job 24, 14, 16. Dale, Joan David, Job 14 a 24. Job 24, 14, 16. Y Job también está. Job ajá, 24, 14, del 14 al 16. ajá, Sí. Job, y el otro es, creo que Salmos 19:12. Job 24. María, busca tu Job, 14, 16. o Veraca. Job 24, 14 al 16. Y yo busco Salmo Listo. 19. Ajá. ¿Lo leo? Sí, 24. 24, 14 al 16. Dice: a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie. Y entonces su rostro, en las tinieblas, minan las casas, que de día para sí señalaron, no conocen la luz. ¿Quieren que lo lea de nuevo? Si vos mismo no lo entendiste, amor. Porque no le presté atención a las comas, perdón. Dice así: a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron, no conocen la luz. ¿Qué significa eso? Que hacen las cosas escondidas creyendo de que nadie se va a dar cuenta, pero Dios ve todas las cosas. El ladrón se busca meterse en las casas de noche donde nadie reconozca su rostro. Igual la persona adúltera. ¿Por qué? Porque creen que en las tinieblas, la oscuridad, no van a permitir que lo vean, pero Dios lo ve. Y siempre cuando Dios lo ve, dice la palabra de Dios que ¿quién podrá... ¿qué es lo que hay oculto que no saldrá a la luz delante de Dios, de la presencia de Dios? Nada, María. todos saben todo lo que no va a hacer a la luz. Salmo 19, 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Eso es lo que dice lo que estaba ahorita explicando Johan. Cuando hay maldad escondida en nosotros, ay, a mí me cae mal María, mejor me voy por el otro lado. ¿Por qué? Si yo soy cristiana y si María es cristiana, yo debería de tratar de limpiar mi corazón saludando a María y tratando bien a María, porque es lo que Dios quiere, que arreglemos nuestros asuntos con todos. Y hay una parte en la Biblia, ahorita no me acuerdo cuál es el libro, que dice: en tanto podamos estar en paz con todos. Braham. ¿Sí? Ajá, el otro, el que sigue, ¿qué dice? Pecados de muerte y no de muerte. Primera de Juan 5, del 16 al 18. Primera de Juan 5. Del 16 al 18. Primera de Juan. Para el Antes de final. Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Primera Juan 5. Del 16 al 18. 16 al- Ok, Listo. dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que sea vida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Ya? Sí. Ajá. ¿Cuál es? El pecado de muerte es aquel pecado que la persona hace, sabe que Dios no quiere que la haga y la sigue haciendo sin temor a Dios. Ese es el pecado de muerte. Por ejemplo, Rufindo. ajá, X persona sabe que no puede robar, que tiene que tener temor. Los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran levitas, gracias Señor. Eran levitas, hijos de sacerdote. Ellos tuvieron que haber sido enseñados bajo la doctrina y la palabra de Dios. Y ellos sabían que ellos no podían estar fornicando ni cayendo en adulterio. Y ellos, dice la palabra de Dios, que ellos lo hacían en el templo, en la puerta del templo. Y cuando iban a tomar las ofrendas, ellos escogían lo mejor, sin tener temor de Dios. Mentían sin tener temor de Dios, robaban sin tener temor, con el conocimiento. Por eso es que Dios los desecha, porque en ellos no se levantó el temor de Dios. No conocían de Dios, dicen que eran hijos de Belial.
aun cuando se les sembró desde pequeño la palabra, porque eran levitas, como lo diferente a Samuel. Samuel desde bebé, desde niño, se le enseñó también de Dios y él aprendió a tener temor de Dios. Él no se conducía sin consultarle nada a Dios. Ajá. Ahí está el pecado muerto. Ajá. Ujú, Después viene el pecado. Pecado imperdonable. Ajá. ujú. Mateo 12, del 31 al 32. Ajá. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Mateo 12, ¿verdad? Ujú. Del 31 al 32, ¿no, María? Sí. Mateo 12. 31 al 32. Dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Cuando usted vea manifestación del Espíritu Santo, usted tiene que estar seguro si es o no es de Dios. Deje de estar hablando a lo loco. A veces hay gente que me pregunta, mira, fui a una parte y había gente que se estaba tirando en el piso. Mejor cállese, no diga nada. Si es de Dios o no es de Dios, no nos toca a nosotros. Yo creo que Dios es un Dios de orden. Yo creo fielmente en las manifestaciones del Espíritu Santo. Dios pone un orden, está en el libro de Corintios principalmente, pero deje que cada quien haga como quiera, que todos vamos a estar delante de Dios. Ahora, no blasfeme contra el Espíritu Santo, porque eso no será perdonado. Amén. Amén. ¿Qué otro pecado? Amén. Ya. Esos son todos. Ok. Buenas noches. Aquí terminamos los pecados y luego venimos con los otros estudios. Dios les bendiga. Bye. Bye. Bye.